Bienvenidos de nuevo a GeoloHobby. En los episodios anteriores, exploramos la fascinante historia de la geología, el concepto del tiempo geológico, Sí. y también cómo se lleva a cabo la investigación científica en este campo Ajá. y cómo la geología influye en nuestras vidas. Exacto, hemos cubierto mucho terreno. Desde comprender cómo la geología nos ayuda a encontrar recursos naturales, Claro. hasta analizar cómo el estudio de las rocas nos permite reconstruir la historia de la Tierra. Y ahora en este episodio vamos a dar un paso atrás y mirar la Tierra desde una perspectiva global, como si fuéramos astronautas. Me gusta esa analogía, porque al verla desde el espacio, lo primero que notaríamos no serían las montañas o los continentes, No. sino la inmensidad del agua y las nubes. Exactamente. Es una imagen que nos recuerda la importancia de la hidrosfera y la atmósfera, dos componentes esenciales de nuestro planeta. Comencemos por la hidrosfera. Ya sabemos que el océano global cubre más del 70% de la superficie terrestre. Pero más allá de esa cifra impresionante, ¿te has puesto a pensar en el impacto que tiene esa enorme masa de agua? Claro, el océano no es solo una masa de agua estática. Influye en el clima global, en la formación de las rocas alimentarias, en la erosión costera, incluso en la distribución de los seres vivos. Exactamente. Y no podemos olvidar los otros componentes de la hidrosfera: los ríos, los lagos, los glaciares, las aguas subterráneas. Todos ellos juegan un papel crucial en la configuración del paisaje y en los procesos geológicos. Por ejemplo, los ríos no solo transportan agua, sino también sedimentos, Claro. que con el tiempo pueden formar enormes deltas o llanuras aluviales. Los glaciares, con su lento pero implacable movimiento, esculpen valles y modifican el relieve de las montañas. Y las aguas subterráneas, aunque no las veamos, disuelven rocas, crean cuevas y modifican el subsuelo de forma constante. Es increíble cómo el agua, en todas sus formas, está en constante interacción con la tierra sólida. Y hablando de interacción, pasemos ahora a la atmósfera. Esa delgada capa de gas que nos protege del espacio exterior y que juega un papel fundamental en la vida y los procesos geológicos. Sin ella no tendríamos el oxígeno que respiramos, ni la protección contra la radiación solar. Pero su influencia va mucho más allá. Imagina un mundo sin atmósfera. No habría viento, ni lluvia, ni nubes. La superficie de la Tierra sería un desierto rocoso, sometido a temperaturas extremas y bombardeado por meteoritos. Un panorama desolador. Es increíble cómo la atmósfera, a pesar de ser tan delgada en comparación con el tamaño de la Tierra, Sí. tiene un impacto tan profundo en nuestro planeta. Y no olvidemos su papel en la erosión y la meteorización de las rocas. El viento, por ejemplo, puede esculpir formaciones rocosas increíbles, Ajá. como los arcos naturales que vemos en algunos desiertos. Y la lluvia ácida, producto de la contaminación atmosférica, puede disolver la piedra caliza Ya. y crear paisajes kársticos. La atmósfera es una fuerza poderosa que moldea la Tierra. Pero no podemos olvidarnos de la fuerza más sorprendente de todas, la vida. Hablemos de la biosfera. La biosfera, ese conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra, desde las bacterias microscópicas hasta las ballenas azules. Lo fascinante es que la vida no solo se adapta al entorno geológico, sino que también lo transforma. Es cierto. Piensa en los arrecifes de coral. Esas estructuras impresionantes construidas por pequeños organismos marinos. O en la formación del suelo. Ajá. Un proceso en el que intervienen microorganismos, plantas y animales, que descomponen la materia orgánica y la mezclan con los minerales del suelo. Y no olvidemos el impacto de la vida en la composición de la atmósfera. La fotosíntesis, por ejemplo, ha jugado un papel crucial en la creación de la atmósfera rica en oxígeno que tenemos hoy en día. La biosfera es una fuerza geológica en sí misma, capaz de crear y destruir a lo largo de millones de años. Y hablando de fuerzas, finalmente lleguemos a la Tierra sólida, el corazón de nuestro estudio en geología. Aunque solo vemos la superficie, al observar las montañas, los valles, las llanuras Y otros accidentes geográficos, podemos deducir los procesos dinámicos que ocurren en las profundidades de la Tierra. Es como si estuviéramos viendo la punta del iceberg. Hay un mundo oculto bajo nuestros pies. Un mundo de fuerzas titánicas que moldean la corteza terrestre y que son responsables de la formación de continentes, océanos y cordilleras. En los próximos episodios nos adentraremos en ese mundo, explorando la estructura interna de la Tierra y los procesos que la hacen un planeta tan dinámico. Pero antes de continuar, quiero hacer una pausa para recordar a nuestros oyentes algo importante. Todas estas esferas que hemos mencionado, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la Tierra sólida, Sí. no existen de forma aislada. Están interconectadas Ajá. en un equilibrio dinámico que hace posible la vida tal como la conocemos. Es una idea fundamental en geología. La Tierra es un sistema complejo, donde cada parte influye en las demás. Y esa interconexión nos lleva a una pregunta fascinante.
si cada una de estas esferas influye en las demás. ¿Cómo interactuaron en el pasado para dar forma al mundo que conocemos hoy? Esa es la pregunta que intentaremos responder en los próximos episodios de GeoloHobby. A través del estudio de las rocas, los fósiles y otros indicios, intentaremos reconstruir la historia de la Tierra y comprender cómo las interacciones entre estas esferas han dado lugar a los paisajes, los climas y la vida que observamos en la actualidad. Es un viaje apasionante, y estoy seguro de que nuestros oyentes están ansiosos por descubrir más sobre la historia de nuestro planeta. Pero antes de adentrarnos en el pasado, creo que es importante recordar la escala temporal en la que ocurren los procesos geológicos. Tienes razón. El tiempo geológico se mide en millones y miles de millones de años. Es una escala de tiempo que escapa a nuestra experiencia cotidiana. Imagina la formación de una cordillera, la erosión de un valle, la deriva de los continentes. Son procesos que ocurren a una velocidad que para nosotros es casi imperceptible. Por eso es importante desarrollar una intuición para el tiempo geológico. De lo contrario, es difícil comprender la magnitud de los cambios que la Tierra ha experimentado a lo largo de su historia. Y hablando de cambios, recordemos también que la Tierra es un sistema dinámico, en constante transformación. Lo que vemos hoy es solo una instantánea en un proceso continuo de cambio. Es una idea fascinante, ¿verdad? La Tierra nunca ha sido estática, y los procesos que la han moldeado en el pasado siguen activos en la actualidad. Es como si tuviéramos una ventana al pasado, pero también al presente y al futuro. Exacto. Al estudiar la geología, no solo aprendemos sobre la historia de la Tierra, sino que también obtenemos herramientas para comprender su presente y predecir su futuro. Y eso nos lleva a otro punto crucial: la naturaleza de la investigación científica en geología. Como vimos en el episodio anterior, se basa en la observación, la formulación de hipótesis y la comprobación de esas hipótesis a través de la evidencia. La geología es una ciencia empírica. No se basa en especulaciones, sino en datos, en pruebas que encontramos en las rocas, los fósiles, los paisajes. Y esa evidencia nos permite construir teorías que explican cómo funciona la Tierra. Es un proceso fascinante, que requiere rigor, paciencia y una gran dosis de curiosidad. Y también creatividad. La geología es una ciencia que nos desafía a pensar en grande, a imaginar procesos que ocurren a escalas de tiempo y espacio que escapan a nuestra experiencia cotidiana. Y con esa mentalidad, estamos listos para adentrarnos en el tema central de este episodio, una visión global de la Tierra desde la perspectiva de un geólogo. Empecemos entonces. Ya hemos hablado de la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. Ahora centrémonos en la Tierra sólida. ¿Qué podemos aprender de su superficie? Bueno, podemos observar montañas, valles, llanuras, desiertos. Y cada uno de estos accidentes geográficos nos da pistas sobre los procesos que los han formado. Exactamente. Las montañas, por ejemplo, nos hablan de fuerzas tectónicas que han plegado y elevado la corteza terrestre. Los valles, por otro lado, nos muestran la acción erosiva del agua, el viento o el hielo. Es como si cada paisaje fuera un libro abierto que nos cuenta una historia geológica. Y para leer ese libro necesitamos conocer el lenguaje de la geología. Necesitamos entender cómo se forman las rocas, cómo se deforman, cómo se erosionan. Es un lenguaje fascinante que nos permite descifrar los secretos de la Tierra. Y un lenguaje que nos ayuda a comprender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de nuestro planeta. Con esa perspectiva, comencemos a explorar la Tierra sólida desde una visión global. ¿Por dónde empezamos? Un buen punto de partida es la estructura interna de la Tierra, aunque no podemos verla directamente. A través del estudio de las ondas sísmicas y otros métodos geofísicos, hemos logrado obtener una imagen bastante detallada de su composición y estructura. Es increíble cómo la ciencia nos permite ver lo invisible. Y lo que hemos descubierto es fascinante. La Tierra no es un cuerpo homogéneo, sino que está formada por capas con diferentes composiciones y propiedades. Cuéntanos más sobre esas capas. ¿Cómo se diferencian entre sí? Empecemos por la capa más externa, la corteza terrestre. Es una capa relativamente delgada, que varía en grosor desde unos pocos kilómetros bajo los océanos hasta decenas de kilómetros bajo los continentes. ¿Y debajo de la corteza qué encontramos? Debajo de la corteza se encuentra el manto, la capa más voluminosa de la Tierra. Se compone principalmente de rocas silicatadas ricas en hierro y magnesio. Y el manto es una capa homogénea. No, en realidad el manto se divide en dos partes: el manto superior y el manto inferior. El manto superior es más rígido, mientras que el manto inferior es más denso y se comporta como un fluido viscoso. Es interesante esa distinción entre manto superior e inferior. ¿Qué implicaciones tiene en la dinámica de la Tierra? Esas diferencias en composición y comportamiento son cruciales para entender la tectónica de placas, el movimiento de los continentes, ¿Sí? la actividad volcánica y sísmica. Pero eso lo dejaremos para el próximo episodio, donde nos adentraremos en el fascinante mundo de la tectónica de placas. ¡Qué emoción!
Ya estoy ansioso por descubrir más sobre la tectónica de placas. Pero antes de terminar esta primera parte, me gustaría recordar a nuestros oyentes la importancia de tener una visión global de la Tierra. Claro que sí, la Tierra es un sistema complejo e interconectado. Para comprenderla necesitamos considerar todas sus partes: la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la Tierra sólida. Y necesitamos recordar que la Tierra es un planeta dinámico, en constante cambio. Lo que vemos hoy es solo una instantánea en un proceso continuo de transformación. Exacto. Y al estudiar la geología, no solo aprendemos sobre el pasado, sino que también obtenemos herramientas para comprender el presente y predecir el futuro de nuestro planeta. Y con esa reflexión, damos por terminada la primera parte de este episodio. Nos vemos en la próxima inversión profunda de GeoloHobby, donde continuaremos explorando la Tierra sólida y sus secretos. Hasta la próxima. Y recuerden, la Tierra está llena de secretos esperando ser descubiertos. Mantengan viva su curiosidad. Retomando nuestra exploración de la Tierra sólida, ahora nos adentramos en su corazón, en la capa más profunda e inaccesible, el núcleo. El núcleo, ese misterio incandescente, que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Sí. ¿Qué sabemos realmente sobre él? Gracias a los avances en geofísica, hemos podido desentrañar algunos de sus secretos. Sabemos que el núcleo es una esfera metálica compuesta principalmente de hierro y níquel. Hierro y níquel. Como los metales que encontramos en los meteoritos. Exactamente. El estudio de los meteoritos nos ha dado pistas importantes sobre la composición del núcleo terrestre, pero a diferencia de los meteoritos, el núcleo no es una masa sólida uniforme. ¿A qué te refieres? El núcleo se divide en dos partes. El núcleo externo, que se encuentra en estado líquido, y el núcleo interno, que es sólido a pesar de estar a temperaturas extremadamente altas. Espera un momento. ¿Cómo puede ser sólido si está tan caliente? A esas temperaturas cualquier metal se derretiría. Es una pregunta lógica. La respuesta está en la presión. La presión en el centro de la Tierra es tan inmensa que obliga a los átomos de hierro y níquel a empaquetarse en una estructura sólida, a pesar del calor extremo. Es fascinante cómo la presión puede tener un efecto tan dramático sobre el estado de la materia. Sin duda. Y esa distinción entre núcleo externo líquido y núcleo interno sólido tiene implicaciones importantes para la dinámica de la Tierra. Por ejemplo, El movimiento del núcleo externo líquido genera el campo magnético terrestre, ese escudo invisible que nos protege de las radiaciones solares. Y las interacciones entre el núcleo y el manto influyen en la tectónica de placas, la actividad volcánica y otros procesos geológicos. Es como si el núcleo fuera el motor, que impulsa muchos de los procesos que dan forma a la Tierra. Es una buena analogía. El núcleo es el corazón energético de nuestro planeta, y su dinámica influye en todo, desde la formación de continentes hasta el clima global. hemos hablado de la corteza, el manto y el núcleo. 3 capas con diferentes composiciones y propiedades, que interactúan entre sí para crear un planeta dinámico. Y no olvidemos las otras esferas que mencionamos antes, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. Todas ellas interactúan con la Tierra sólida para crear el sistema complejo, que llamamos hogar. Es una visión holística, que nos permite apreciar la interconexión de todos los componentes de la Tierra. Y esa visión es esencial para comprender los procesos geológicos. No podemos estudiar las rocas de forma aislada. Necesitamos considerar el contexto en el que se formaron, las fuerzas tectónicas, la influencia del agua y la atmósfera, la presencia de vida. Es como un rompecabezas gigante donde cada pieza tiene su lugar y su importancia. Y al armar ese rompecabezas obtenemos una imagen más completa de la historia de la Tierra. Hablemos ahora de la superficie de la Tierra sólida. Mencionamos que podemos observar montañas, valles, llanuras, desiertos. ¿Cómo podemos interpretar estos accidentes geográficos desde una perspectiva global? Lo primero que debemos considerar es la distribución de los continentes y los océanos. Como sabemos, la superficie de la Tierra no es uniforme. Tenemos grandes masas continentales y extensas cuencas oceánicas. Y esa distribución no siempre ha sido la misma, ¿verdad? En algún momento de la historia de la Tierra, todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Exacto, como veremos en el próximo episodio. Los continentes se han movido a lo largo de la historia geológica, uniéndose y separándose en un proceso fascinante llamado deriva continental. La deriva continental, un tema que siempre me ha intrigado. Es uno de los conceptos más revolucionarios de la geología moderna y nos ayuda a entender cómo la distribución actual de los continentes y los océanos es el resultado de millones de años de movimiento tectónico. Pero, volviendo a la superficie terrestre, ¿cómo podemos interpretar los accidentes geográficos que observamos? ¿Cómo podemos leer la historia geológica escrita en el paisaje? Podemos clasificar los accidentes geográficos en 2 grandes grupos, los que se forman por procesos internos, como las montañas y los volcanes, y los que se forman por procesos externos, como los valles y las llanuras. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa distinción? Claro.
Los procesos internos son aquellos que se originan en el interior de la Tierra, como las fuerzas tectónicas que provocan el plegamiento de la corteza terrestre, o la actividad volcánica que expulsa magma a la superficie. Entiendo. Las montañas y los volcanes son el resultado de fuerzas que provienen del interior de la Tierra, como si el planeta estuviera liberando energía de forma espectacular. Exactamente. Y esos procesos internos crean relieves, elevaciones y depresiones en la superficie terrestre. Pero esos relieves no permanecen intactos. Entran en juego los procesos externos. ¿Y cuáles son esos procesos externos? Los procesos externos son aquellos que actúan sobre la superficie de la Tierra, como la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Son procesos impulsados por la energía solar, el agua, el viento y el hielo. O sea que mientras los procesos internos crean relieves, los procesos externos los modelan, los desgastan, los transforman. Exactamente. Piensa en un río que fluye a través de un valle. El río erosiona las rocas, transporta los sedimentos y los deposita en otro lugar. Con el tiempo ese proceso puede cambiar la forma del valle, hacerlo más ancho, más profundo, más suave. Entonces, las montañas y los volcanes son el resultado de fuerzas internas, mientras que los valles y las llanuras son el resultado de fuerzas externas. En términos generales, sí, aunque la realidad es un poco más compleja, ya que las fuerzas internas y externas interactúan constantemente para dar forma al paisaje. Es como una danza geológica, donde las fuerzas internas crean relieves y las fuerzas externas los modelan y los erosionan. Una danza que ha estado ocurriendo durante millones de años y que continúa en la actualidad. Precisamente. Y al comprender esa danza, podemos empezar a leer la historia geológica escrita en el paisaje. Cada montaña, cada valle, cada llanura nos cuentan historias sobre las fuerzas que han dado forma a la Tierra. Y esa historia es fascinante. Nos habla de un planeta dinámico, en constante cambio, donde las fuerzas internas y externas interactúan para crear la diversidad de paisajes que observamos. Y nos recuerda que la Tierra no es un objeto estático, sino un sistema complejo en constante evolución. Un sistema que debemos comprender y cuidar para asegurar nuestro futuro. Exacto. La geología no se limita al pasado. Nos proporciona herramientas para comprender el presente y predecir el futuro de nuestro planeta. Y con esa idea en mente, creo que es un buen momento para tomar un respiro y continuar nuestra inmersión profunda en el próximo segmento. Perfecto. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Retomamos nuestra inmersión profunda en la geología, recordando que la Tierra es un sistema dinámico en constante cambio. Un sistema que, como hemos visto, está influenciado por fuerzas internas y externas que interactúan, en una danza geológica a lo largo de millones de años. Y para comprender esa danza es crucial que tengamos en cuenta la inmensidad del tiempo geológico. Exacto como mencionamos antes, el tiempo geológico se mide en millones e incluso miles de millones de años, una escala temporal que escapa a nuestra percepción humana. Es difícil imaginar procesos que duran millones de años cuando nuestra propia vida se mide en décadas. Imagina un proceso que tarda 10 millones de años en completarse. Para nosotros sería una eternidad, pero en la escala geológica es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando estudiamos geología, tenemos que ajustar nuestra percepción del tiempo. Precisamente debemos pensar en grande, en procesos que ocurren a una velocidad que escapa a nuestra experiencia cotidiana. Es un desafío, pero también una oportunidad para expandir nuestra mente y comprender la magnitud de los cambios que la Tierra ha experimentado a lo largo de su historia. Y esa comprensión nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo interactuaron las diferentes esferas de la Tierra en el pasado para dar forma al mundo que conocemos hoy? Esa es la gran pregunta que la geología histórica intenta responder. A través del estudio de las rocas, los fósiles y otros indicios podemos reconstruir la historia de la Tierra como si fuera un rompecabezas gigante. Cada capa de roca, cada fósil, cada accidente geográfico nos da una pista sobre las condiciones que existieron en el pasado. Y al unir todas esas pistas, podemos empezar a comprender la evolución de nuestro planeta. Es un trabajo detectivesco, ¿verdad? Sin duda, los geólogos son como detectives del tiempo buscando pistas en las rocas para reconstruir la historia de la Tierra. Y esa historia nos revela un planeta en constante cambio. Continentes que se mueven, océanos que se abren y se cierran, climas que fluctúan, especies que aparecen y desaparecen. Es una historia fascinante que nos muestra la increíble resiliencia de la vida y la capacidad de la Tierra para adaptarse a diferentes condiciones. Esa historia nos enseña que el presente es solo un momento fugaz en la larga historia de la Tierra. Y que el futuro de la Tierra dependerá en gran medida de cómo interactuemos con ella. Comprender la geología no es solo un ejercicio intelectual, es una herramienta para tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro. Exacto. Al comprender la historia de la Tierra, podemos aprender de los errores del pasado y tomar medidas para proteger nuestro planeta. Y con esa reflexión damos por terminado este viaje global a través de la geología. Espero que les haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de la Tierra. Recuerden, la Tierra está llena de secretos esperando ser descubiertos.
Mantengan viva su curiosidad y sigan aprendiendo. Hasta la próxima.